buenas. Ahí está, perfecto. Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Academia Agro. Un gustazo volverlos a tener por acá. En otra Academia Agro, en otra emisión de Academia Agro. Academia Agro es este espacio que diseñado por BAF para poder poner a todos los actores del mercado agropecuario en temas técnicos, en temas financieros y en temas de mercado de granos, como es el tema que nos compete hoy. Un mercado de granos que viene bastante agitado, por suerte, sobre todo para los que estamos ahí operando en el mercado, muy agitado en los últimos días, con un actor estelar que es el maíz, después de la aparición del nuevo programa de exportaciones, o el dólar maíz, como le dicen ahora. Un programa que hace unos meses atrás, por lo menos yo no me lo imaginaba para el maíz, pero bueno, finalmente salió y salió para el maíz, dejando afuera la soja, que era otra cosa que también nosotros, por ahí yo lo veía más para la soja, pero también nos daba más temas para desarrollar en esta charla, porque por un lado tenemos el maíz, está haciendo buenos precios, hay que ver qué pasa después de que termine el programa, el dólar maíz, después de que termine agosto, y después vendrá otro capítulo, esperando a ver si hay algún tipo de programa para la soja, o ver también los precios de la soja a noviembre en $364 y tratar de tirarles un panorama, digamos, de cómo puede venir el mercado en los próximos meses, en estos últimos 4 meses que nos quedan del año. Bueno, un par de avisos parroquiales, ¿sí? Ya ahora vamos a ver un video comercial y después empieza el evento. Va a haber posibilidades de hacer preguntas. Vamos a implementar una nueva sugerencia, una nueva idea que tuvimos, que es tratar de ir haciendo las preguntas, levantando la mano a medida que vayan viendo un tema que les interese y no salir con el concepto, digamos, con el formato original siempre de dejar las preguntas para el final. Si bien algo que les interese y que realmente piensen que amerita por ahí hacer un corte en la conversación, siéntanse libres de hacerla y trataremos de responderla. Así que vamos a ver un video ahora y después del video les voy a presentar a la invitada de la academia, de esta emisión de la academia que nos va a responder todas nuestras consultas y después se va a explayar en lo que ella ve del mercado para los próximos meses. Así que adelante, director, con el video y nos vemos en unos minutitos después del video comercial. BASF presenta Academia Agro, un espacio de intercambio, capacitación y actualización integral donde podrás acceder a información para las distintas problemáticas del campo, para saber más y decidir mejor. Academia Agro. Sembrar conocimiento, cosechar resultados. BASF. We create chemistry. Ahí estoy de vuelta, un segundito, está la cámara. Ya estoy de vuelta. Un detalle no menor, no me presenté, mi nombre es Tomás Alonso. Trabajo en el área de canje de granos de BASF y todo lo que tenga que ver con trading en lo que es en la venta de commodities agrícolas, ya sea para cobranza y para otro tipo de cosas. Cualquier tipo de consultas y demás que tengan para poder pagar con granos en BASF, me pueden buscar por las redes sociales o contáctense con el distribuidor más cercano de BASF para poder ver más sobre este tema. Pero el que va a estar hablando de mercado en esta misión de academia es nuestra compañera Mariela Brandolin, que es las personas que leen los números, que los tiran en un Excel y que después tratan de explicarnos qué está pasando y no como yo, que simplemente repito lo que escucho de ellos. Así que, Marie, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Tommy? Buen día, ¿cómo andan todos? Bienvenidos. Bueno, vamos a tratar de sacar las máximas dudas posibles, ¿no? Dale. Marie, para seguir un hilo, después vamos viendo cómo se da todo. Como siempre, si querés, empecemos por un breve contexto internacional que estamos muy focalizados en lo que está pasando en la micro nuestra, con el maíz, con los programas de exportación y demás, pero no hay que perder el horizonte de lo que está pasando afuera, porque realmente puede repercutir rápidamente en lo que es las plazas locales. Así que si querés empezar por ahí, todo tuyo. Perfecto, me parece lo ideal, ¿no? Arrancar justamente viendo un poco el contexto internacional.
Y bueno, acá un poco me parece justamente para arrancar, está interesante ver el gráfico de la volatilidad que están teniendo los granos. Acá en particular traje, Tommy, el de la soja en Chicago, pero todos los granos están teniendo una fuerte volatilidad. Entonces, está bueno un poco también repasar qué es lo que vino pasando o por qué se está generando esta volatilidad. Lo que primero arrancó a pasar fue el primer reporte de Luzda bajista en mayo, que lo que empezó a indicar es que Estados Unidos iba a una recomposición de oferta, tanto de soja como de maíz. Entonces, en soja, por ejemplo, venían de la campaña pasada con un stock relativamente bajo y de repente proyecta una mejora en ese stock más cerca de lo que sería el promedio, ¿no? O sea, más cerca de 8%. Y en maíz incluso lo deja por encima del promedio, entonces el stock de maíz quedaría, según esa primera proyección de Luzda de mayo, bastante holgado. Ahora, ¿qué es lo que sigue pasando después? Bueno, en principio sucede esto, de donde el mercado se pone muy bajista, justamente por esta proyección de recomposición de oferta, pero después hay un gran cambio en lo que tiene que ver con área. Ahí el USDA, fin de junio, dice, va a haber más área de maíz y menos área de soja. Entonces, ahí el mercado genera una reacción bastante dispar, es decir, en soja se pone un poco alcista y en maíz se pone un poco bajista, y ahí un poco lo que decíamos es, ojo, que quizás hay el famoso overshooting, ¿no? Donde hay una sobrereacción en el precio, y efectivamente lo que veíamos era eso, que el maíz había quedado como castigado de más, al parecer, ¿no? Según los números. El mercado, en definitiva, ¿qué es lo que hizo en cuanto a números? Dijo, bueno, yo tomó el cálculo de área y lo puso dentro de los cálculos de stock. Y dijo, si yo tengo en cuenta esa área y no le modifico demanda, por ejemplo, me voy a un stock de soja muy holgado y a un stock de maíz que se va muy ajustado de soja y un stock de maíz muy holgado. Entonces, ahí generó como esta reacción a la baja de maíz y a la suba de soja. Después, en el último reporte que fue ahora en julio, lo que terminó diciendo Luzda es, en definitiva, dejo los números tal cual los dejé en mayo. Es decir, prácticamente esta fue la última proyección en mayo, donde estaba casi al 8% y la terminó dejando a la soja en 7%, y en maíz lo dejó prácticamente igual. Entonces, esa sobrereacción se fue arreglando después, el maíz que había quedado como muy castigado se fue corrigiendo un poco. Entonces, eso es lo que terminó pasando, ¿no? Con la secuencia de los USDAs desde mayo hasta la fecha. Ahora, en adelante, Tommy, es empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Específicamente con la producción de soja y de maíz en Estados Unidos, que es el momento principal, ¿no? Para los mercados, justamente siempre lo que tenga que ver con la producción. Porque son los momentos más importantes, digamos. Recordemos esa parte, sobre todo en maíz. Básicamente siempre tiene que ver justamente la ley de oferta y demanda, ¿no? Veníamos de años anteriores de mercados que venían bastante alcistas en general, pero ¿por qué? Porque tenías problemas justamente por el lado de la oferta. Una demanda que venía constante y una oferta que tenía justamente problemas climáticos, donde tuviste primero Brasil, Paraguay con pérdidas importantes, después tuviste Argentina, en algún momento hubo algún susto con Estados Unidos también, la guerra que afectó justamente Ucrania. Entonces el problema de oferta justamente termina siendo el efecto alcista o bajista para los precios. Entonces la producción es uno de los factores fundamentales para el tema de los precios, ¿no? Para seguirlos en el día a día. Entonces, acá un poco lo que se viene viendo es el USDA, en su último reporte, no ajustó lo que sería rinde para soja, es decir, lo dejó igual, a pesar de que la condición de cultivo venía bastante complicada en comparación al promedio y lo que sería años anteriores. Y todavía está en pleno proceso, digamos, o periodo crítico, entonces todavía puede haber lugar justamente para ese ajuste de rindes. Ahora, por eso, yo digo esto, estos son los puntos que tenemos que estar viendo ahora cuando vemos los reportes de Luzda.
es bien cómo va la evolución fenológica, digamos, del cultivo en el sentido de la definición de los órganos de rendimiento que tienen cada uno, tanto de maíz como para soja. Entonces, también hay que ponerle una vista a lo que es el clima, ¿no? Totalmente, y que de hecho ahora vamos a mirar el tema del clima, pero el USDA es el próximo viernes 11, entonces ahí también vamos a tener números, me parece, que pueden dejar un poco más claras las cosas. Acá en definitiva, lo que les comentaba es que en soja dejó el rinde igual, pero en maíz lo ajustó, es decir, la condición de cultivo era mala en ambos productos, sin embargo solo ajustó en maíz. Bueno, acá la duda es si todavía habrá más ajustes, ¿no? Y acá es donde viene esta cuestión del clima que decíamos recién. Cuando veíamos recién el gráfico de la soja, de repente vimos por ahí subiendo constante la soja, ¿pero por qué? Porque justamente se había puesto seco Estados Unidos también, era uno de los factores más importantes. Y de ahí, ¿qué es lo que empezó a pasar? Bueno, de repente empezaron a aparecer los pronósticos de lluvias bastante interesantes, y el mercado, en definitiva, fíjate lo que hizo acá justamente cuando aparece el pronóstico de lluvia. Entonces, arrancamos acá con la proyección de recomposición de oferta que nos llevó a los precios a esta zona, después porque se puso seco Estados Unidos, terminamos acá, y ahora con el clima, ¿no? Terminó justamente bajando el precio de nuevo. Entonces, acá la pregunta es si las lluvias están llegando a tiempo, y el mercado lo que está asimilando es que sí, ¿no? Y por eso se puso bajista. Ok, entonces, pero eso ya es palabra juzgada, digamos, no hay probabilidad de que en algún momento vean que las lluvias han llegado un poco tarde. Yo creo que el mercado siempre se anticipa, ¿no? Eso es siempre así. Entonces, lo que está diciendo el mercado ahora, o lo que está creyendo el mercado, es que todo va a ir o sea, llegan a tiempo las lluvias para que no se recorte rinde, por ejemplo, en soja, y en maíz que no se siga recortando. Ahora, como les decía, el viernes 11, viene el próximo reporte de USDA, y ahí es donde va a estar la clave de qué va a terminar pasando con el rinde. Acá es donde está la incógnita. Si efectivamente toca rinde hacia la baja y deja la demanda tal cual, bueno, vamos a tener un reporte alcista, porque en definitiva se van a ajustar los stocks. Y ahora, en maíz habrá que ver justamente también si ajustan un poco más todavía el rinde, pero a su vez, ¿qué pasa con la demanda? Entonces, ahí el gran punto a tener en cuenta, Tommy, me parece que es, en definitiva, el stock de maíz está mucho más holgado que el de soja. Entonces, si recortan rinde en soja y la demanda se mantiene igual, vamos a tener justamente un evento alcista ahí, porque el stock va a ajustar. Ahora, en maíz, no estoy tan segura de que una merma en el rinde termine siendo alcista, porque justamente tenés todavía un stock bastante holgado para el maíz, que está por encima del promedio. Okay. Entonces, esto, Tommy, es lo que tenemos que estar siguiendo para lo que tenga que ver con Estados Unidos, ¿no? Después, para preguntarnos qué más está pasando a nivel internacional. Bueno, lo que creíamos que ya había pasado, en definitiva, Rusia-Ucrania, sí, no pasó. Somos expertos en puertos de Europa del Este, ya sé por dónde pasa el Danubio, sé dónde está Crimea, claro. Pero bueno, si bien es una noticia desgraciada todo lo que viene de ahí, sí hay que entender cómo cualquier tipo, o sea, ¿de dónde está? ¿Cuánto tiro tiene Rusia? ¿Por dónde lo puede sacar? ¿Cuánto tiro tiene Ucrania? ¿Por dónde lo puede sacar? Ojalá lo puedan llegar a sacar y que todo se solucione, pero en el mientras tanto hay que tener esta logística pluvial, digamos, bien clara, para cuando escuchamos las noticias saber qué quieren decir. Así que bueno, metele con esta parte. Tal cual, nos volvimos climatólogos y expertos en puertos últimamente en los últimos años. A ver, acá, simple, ¿qué significó el acuerdo, ¿no? del acuerdo del corredor humanitario, donde Rusia y Ucrania firmaron que es justamente para poder sacar granos? Lo que implicó, en definitiva, es que Ucrania pueda exportar 33 millones de toneladas, lo cual no es poco, y fíjense el porcentaje, prácticamente de maíz 50% y casi el 30% de trigo. Entonces, por eso tuvimos la reacción de precios que tuvimos en el día en que
se dijo, bueno, se corta el acuerdo, es decir, claramente el gran porcentaje de exportación fue de maíz y de trigo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esos días subieron los precios y después, en definitiva, terminó como olvidándose ese tema o no siguió siendo tan fuerte justamente para los precios y hubo una corrección? Bueno, está interesante, me parece, hacer un mini repaso de qué significa cada cosa, ¿no? En cuanto a los puertos. El puerto de Odesa era el principal puerto de exportación de Ucrania, ¿no? Antes de la guerra. Después de la guerra, lo que sucede es que Ucrania, bueno, acá es cuando se complica, ¿no?, toda esta zona, y lo que intenta Ucrania es tratar de sacar la producción vía ferrocarril o vía camiones. El tema ahí fue que se le encareció mucho el costo, y ahí eso se fue trasladando en precio también. Ahora, cuando aparece el corredor, o sea, el acuerdo del corredor humanitario, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vuelve a exportar a través de Odesa con la condición esta de que Rusia lo que iba a ir haciendo era justamente escoltar los barcos de Ucrania, que salían de Ucrania, ¿no? Ahora, de nuevo, se rompe el acuerdo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, Ucrania que de hecho antes de romperse el acuerdo, Ucrania se estaba concentrando un poco en los puertos del sur, justamente de su país, como que estaba como acondicionando un poco todo eso, y en definitiva lo que está tratando de hacer es sacar justamente la producción a través del río Danubio. Ahí, como primer punto, lo que se dice es que podría llegar a sacar 40 millones de toneladas, lo cual es más o menos su producción o su exportación factible para lo que sería 23-24. Entonces, ahí está el primer punto. Si efectivamente puede sacar por ese río esa cantidad de toneladas, que es más o menos lo que pensaba exportar, no habría demasiados problemas. Ahora, ¿cuál es el gran tema, Tommy? Que por un lado acá Rusia está atacando estos puertos, ese es el gran punto, y ahí es cuando decimos tenemos que seguir las noticias, que como vos decís tenemos que volvernos expertos en esto. En la medida que Rusia siga atacando toda la zona del Danubio, ahí es donde justamente se ven vulneradas estas toneladas que en principio podrían ser exportadas por Ucrania. A su vez, lo otro acá que tiene esta zona, digamos, del Danubio es que es un río más estrecho y termina generando por ahí algún cuello de botella, y fíjense que estos son los barcos en espera, por ejemplo. Entonces se genera por ahí cierta complicación que no es lo mismo que cuando estaba en Odesa, ¿no?, antes de la guerra. Y por último, Tommy, el otro tema también a seguir es que Ucrania va atacando justamente la zona de Crimea de Rusia, que es por donde exporta Rusia. Entonces, ese es otro tema muy importante también, porque Rusia actualmente está pensando sacar 50 millones de toneladas de trigo por ahí. Entonces, serían como dos puntos claves a seguir, ¿no? Es decir, qué pasa en el Danubio y qué pasa en Crimea. Levanta la mano a vivo. Entonces, tenés 30 millones de toneladas en Ucrania y 50 en Rusia de trigo, 80 millones. O sea, bueno, lo pongo en números como para que veamos, digamos, el volumen condicionado que hay en el Mar Negro y para tenerlo en cuenta que para cualquier tipo de noticias de paz que llegue ahí, tener en cuenta cómo puede repercutir a nivel global en los precios de trigo y los precios también estimativos que tenemos al momento de diseñar una campaña de trigo. Bueno, vamos pasando la hoja de lo que es Europa del Este, que ya bastante hablamos. También tenemos el tema, lo que es el girasol, pero no nos metamos ahí, pero son dos productores muy fuertes de girasoles. Exactamente, eso te iba a comentar, que Rusia y Ucrania tienen el 70-80% de las exportaciones de aceite de girasol del mundo. Entonces no es un tema menor porque lo que termina impactando es en el mercado de aceites después. De hecho, tuvimos en el pasado un impacto justamente que llegó a la soja por el lado del girasol. Entonces, esos días que surgió esto del acuerdo, que se rompía el acuerdo, también pasó que la soja terminaba subiendo, pero por una cuestión también del aceite. Así que tal cual como vos decís, o sea, todos los granos terminan siendo impactados, ¿no?
Bueno, vamos con Y Brasil, lo otro, a ver cómo están. dale, vamos con Brasil. Acá el título que le puse me lo dijeron hace un par de semanas, que Brasil por ahí va a terminar siendo nuestra sombra de ahora en adelante, y me parece que era el título ideal. En soja ya nos pasó que Brasil tuvo una cosecha récord justamente y empezó de repente a bajar, o sea, el precio a bajar, pero ¿por qué? Porque no tenían logística ni espacio suficiente para tanta producción. Entonces de repente nos encontramos con una seca nosotros, donde teníamos una pérdida productiva, donde eso se supone que debería ser alcista. Sin embargo, en ese momento aparece Brasil tapando el mercado de soja, prácticamente el mercado internacional, y cuando nosotros teníamos que tener un salvavidas porque teníamos merma en kilos y necesitábamos justamente precios, nos terminó complicando justamente en ese sentido. Después, bueno, aparece dólar, soja y demás, pero hasta tanto Brasil nos hizo mucho ruido. Ahora se viene la safriña, Tommy, que de hecho viene un poquito atrasada en lo que sería la cosecha, pero ya están avanzando muy fuerte. Y también aparentemente sería una superproducción, ¿no? Este es el gran punto. La gran pregunta acá es qué va a pasar justamente si vamos a sufrir un poco lo mismo que nos pasó con soja, es decir, de repente tuvieron que empezar a sacar toda la producción porque, o sea, empezaron como en su momento Ucrania tuvo que salir a vender a cualquier precio el girasol porque necesitaba sacarlo del país. Bueno, a Brasil le pasó algo parecido con la soja. Entonces la pregunta es si le va a pasar lo mismo con el maíz. Esta es un poco la gran incógnita y lo que se viene tratando de ver. En principio, las exportaciones se activarían cada vez más fuerte ahora, en agosto, por esto de que mencionábamos que estaba un poquito atrasada la cosecha. Ahora viene avanzando un poco más fuerte y a su vez ahí se va generando también una especie de cuello de botella por la competencia que todavía tiene con la soja, es decir, todavía ellos están sacando soja y a su vez tienen que empezar a sacar, o sea, el fuerte del maíz tiene que salir ahora, entonces se les genera como una complicación ahí. Entonces, Brasil por ese lado es una duda, pero en el fondo a mí me termina generando temor justamente porque el fuerte de sus exportaciones son julio-agosto. Este dato se actualiza con el USDA y todavía no lo tenemos actualizado, pero seguramente acá lo que es 2023 va a estar bastante picante, la línea negra, ¿no?, de 2023, entonces julio-agosto va a ser fuerte y ahí es donde creo que nos puede llegar a hacer ruido todavía Brasil, ¿no? Yo solo pondría, lo agregaría, digamos, a lo que vamos a ver ahora de maíz a nivel local, de que nuestro maíz de segunda, digamos, siempre compite con las safriñas, que ese es el problema que tiene, y también es porque está la diferencia con nuestro maíz de primera, para diferenciarlo, que entra en el mercado global en un momento donde no hay tanto maíz y por eso siempre tiene un premio. O sea, tengamos esto en cuenta, de cuando nosotros tenemos el maíz, los brasileños están con una producción récord de maíz. Y con eso, o sea, lo pongo como un punto al momento de decidir sobre la toma de decisiones de venta o no en el contexto actual en el que estamos con maíz. No estoy dando recomendaciones, pero sí para sumarlo en el FODA, ponerlo por ahí una debilidad potencial, es que es un maíz que va a aparecer con una safriña récord de Brasil, el maíz de segunda nuestro. Exactamente, Tommy, exactamente. Y bueno, en definitiva, acá ya yéndonos a lo local, o sea, para cerrar lo internacional, clima de Estados Unidos y guerra van a ser dos temas que pueden ir generando volatilidad, que por ahí es recomendable aprovecharla, porque a veces está y a veces no está. Es decir, semanas atrás tuvimos precios a la suba justamente por la guerra y por el clima de Estados Unidos y decíamos, ojo, que si esto en definitiva se soluciona lo de la guerra y de repente aparecen los pronósticos de lluvia, vamos a tener una corrección de precios. Y así fue. Entonces, en adelante, hay que seguir estos dos puntos muy finitos. Y Brasil, como lo decías. Ahora, por el lado del local, bueno, un poco, ¿qué es lo que esperábamos, no? Esperábamos un dólar soja. ¿Por qué? Porque lo que decimos es que todavía hay pendiente de comercializar casi 10 palos de soja, entonces prácticamente de una producción de 20 millones es casi la mitad. Entonces,
hay mucha soja todavía pendiente de comercializar y cuando mirás el gráfico de cómo va justamente la comercialización, se frena, ¿no? Es decir, activó en lo que fue el dólar soja y ahí se termina frenando. Entonces, ¿qué es lo que esperábamos? Justamente un dólar soja. ¿Y qué es lo que llegó? Un dólar agro, que en definitiva para lo que era economías regionales no sorprendió tanto porque ya lo habíamos tenido, en girasol y en sorgo ya había estado, pero sí terminó sorprendiendo que en definitiva apareció el maíz, que desde hace mucho era una incógnita, por ahí sí, por ahí no, por ahí sí, el rumor, bueno, hasta que un día apareció. Bueno, lo que implica, ¿qué es lo que implicó? Bueno, en principio el tipo de cambio diferencial de 340 y lo que se pide, ¿no?, es la liquidación de divisas de 2.000 millones de dólares. Momento de encuesta. Acá un poco lo que pensábamos con Tommy era preguntar, ver cuál es el termómetro, ¿no?, de qué es lo que opinan, qué es lo que piensan respecto justamente de este dólar diferencial o tipo de cambio diferencial. Así que bueno, ahí los dejamos si nos quieren ir contestando y después vamos a ir justamente compartiendo un poco las respuestas. Yo voy votando igual, ahora me dejás votar, ¿no? Sí, ahora sí. Ahí van Estaría bueno apareciendo que quede votos. también la encuesta para los que quieran ver el video después, porque el video va a quedar grabado y lo vamos a subir a alguna de las plataformas, a alguna de las redes, como para tener una breve encuesta nuestra, después por ahí hasta la podríamos publicar o vemos qué hacemos. Pero bueno, sigamos. Dale, ahí tengo que compartirles pantalla para que vayan mirando. Un poco las respuestas. Bueno, mientras tanto, viste, porque yo no tengo mucho de televisión, pero no hay que dejar mucho silencio. Ah, mira, ya está. Perfecto. Sí, ahí venimos ya con algunas encuestas. Vendo solo lo justo, viene ganando. Mira, Bueno, no vienes. vemos ninguna recomendación. Yo no voté eso nada más. Bueno, acá, en definitiva, lo que se está viendo es prácticamente el vendo solo lo justo, ¿no? Que esto me parece que tiene que ver con que también ya prácticamente estamos cerca de las PASO, ¿no? Y ese es un tema importante. Ahí les quiero seguir compartiendo, así que un segundo. Les quiero seguir compartiendo la pantalla, la presentación. Yo mientras tanto te cuento que lo que estaba viendo ahí, que por ahora se llevan comercializadas 3 millones de toneladas, de que de los 2.000 millones que quería el gobierno van 1.700, ¿puede ser ya? Exactamente, ¿Y exactamente. eso cómo es? Si se cumple el cupo, ya digamos se termina el programa, sí o sí es hasta final de agosto. Tenés hasta fin de agosto, acá estás viendo bien mi presentación, Tommy, ¿no? No, ahí se fue justo. A ver, un segundo. Sí, sí, mientras Ahí tanto, está. bueno, cualquier persona que quiera vender algo para canjes de BAF es un gran momento porque O el confío. tipo de cambio realmente ayuda. Y a través de FI, obviamente, que es uno de nuestros corredores con los que pueden hacer las operaciones sin pagar ningún tipo de comisión. Costo cero de hacer los canjes con BAF. Momento, momento de marketing, perfecto. Ahí, ahora sí ves, Tommy, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Fuertes ventas los primeros días. Exactamente. A ver, acá es un poco ver qué es lo que empezó a pasar, ¿no? Es decir, ya prácticamente se llevan 4 palos comercializados, lo cual no es poco. Fíjense lo que es la activación de ventas los primeros días. Esto incluye hasta la semana pasada, todavía no está incluido lo de esta semana. Entonces, fíjense cómo se activaron justamente las compras a precio. Y a su vez también se puede ver esto en la cantidad de camiones a puerto, ¿no? A ver, acá, ¿qué es un poco lo que se ve? Bueno, los primeros días una fuerte reacción justamente de venta o intención de venta
Y básicamente, ¿por qué, Tommy? Ahí un poco lo que tenía en mente el productor es todo lo que estuvimos comentando hasta recién, es decir, en el mercado internacional venía todo muy pesado y de repente un productor que vio un $240 para el maíz julio, de repente pasó a verlo por debajo de $200. Entonces, obviamente que por ahí iba a salir a aprovechar a vender lo que ya tenía pensado vender, sobre todo, aprovechando el diferencial. Los primeros días te daba un maíz de $230, si lo medías a dólar oficial, ¿no? Entonces, claramente era justamente el momento de vender y de hecho veníamos recomendando nosotros vender los primeros días porque después vas perdiendo competitividad, es decir, el tipo de cambio 3.40 es fijo, pero el dólar oficial todos los días va aumentando, entonces vas perdiendo justamente ahí en ese spread. Entonces, ahí en definitiva pasó lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, en definitiva bajó un poco el precio, y acá hay varios temas, me parece, de por qué bajó el precio, ¿no? Sí. Por un lado tuviste una baja en Chicago, pero por otro lado tenés varios temas de parte, me parece, de la exportación también. Fíjate, sí, Tommy, que el objetivo del dólar maíz ya prácticamente está cubierto en casi 60% para lo que sería la cantidad de toneladas que tendrían que comprar de maíz. Entonces, esto les da pie a ir relativamente tranquilo, y fíjate que también están prácticamente al 60% de lo que tienen las DJs habilitadas, digamos, que tienen, porque recordemos que también en la última resolución se habilitó como más cupo, justamente para, como el volumen de equilibrio para poder exportar, se llegó a 26 millones de toneladas. Bueno, de esas 26 millones ya hay cubiertas 62%. Entonces, María, no es un tema... Sí, perdón, sí, yo más que nada para traducir qué es un exportador cómodo, que básicamente se traduce en que es un exportador que no va a estar buscando desesperadamente mercadería, que no va a salir a pujar por precio, que si te llegan los videos de cómo están los puertos, vas a ver que maíz está llegando a los puertos, que la logística se empieza a pagar, en el sentido de que de cuando uno llama que que pudo cosechar un lote de maíz, que no lo quiere embolsar y el que lo quiere mandar de una al puerto, bueno, que los exportadores eso lo saben y que todo repercute en precios más fríos, para no decir otra cosa. Entonces, y también otra cosa que aprendimos de esta cuarta edición del programa de exportaciones es que los mejores precios se hacen al principio. Por lo menos, pongámoslo para la próxima vez. No quiero decir ya es tarde para el maíz. No, y por lo menos pensándolo estrictamente por el tipo de cambio, ¿no? Si vos después de repente, no sé, tenemos en Chicago una gran suba, o no sé, Brasil de repente le pasa algo, y eso ya es otra cosa porque en dólares tenemos la posibilidad de suba y bueno, ahí nos genera competitividad, ¿no? Pero si lo medimos en pesos, pensando en el tipo de cambio 3.40 en este caso contra el oficial, claramente la venta tiene que ser los primeros días justamente para no perder esa competitividad. Y tal cual lo que vos decís de este tema de la posibilidad que le va a ir dando a ir tranquilos, o sea, están prácticamente al 60% de los objetivos cuando todavía tienen todo el mes por comprar. Entonces, en la medida que producción le vaya saliendo, por ahí la perspectiva que te da es que no van a salir agresivamente, muy agresivamente a comprar, salvo de repente, como por ejemplo pasó en el dólar soja anterior, que por ahí no llegaban al objetivo, no sé bien qué hay entre comillas ahí las últimas compras de los últimos días, pero en definitiva lo que puedes llegar a tener es que de repente, no sé, se frena y no llegan al objetivo, ahí puedes llegar a tener quizás una reacción en el precio. En el mientras tanto, ponerte a esperar eso quizás te complica porque ya cuánto perdés justamente, como decíamos, contra el tipo de cambio oficial. Entonces, ese va a ser el punto. María, y digamos, para ir cerrando maíz, porque ya nos estamos yendo mucho de tema, pero un punto que yo quería hablar es, y le preguntaría que dijo yo no vendo nada, pero bueno, vamos a dejarlo en el anonimato. ¿Qué escenario te imaginas? Agosto en algún momento se va a terminar. Se terminó julio con todos los memes y demás. Se va a terminar agosto. ¿Qué va a pasar cuando termine agosto con el maíz? Porque la exportación va a estar con la panza llena, van a quedar los consumos.
¿vos ves alguna ventana más o sea, hablando también de lo que estás diciendo recién, de que puede llegar a haber una suba por algún evento que todavía no esté en el mapa, no esté mapeado, digamos, que pueda ser, no quiero decir un cisne negro, pero algo que no tenés en mente y aparezca que te suba el precio del maíz, pero también vas a tener un mercado local con los consumos que necesitan darle de comer a los pollos, cerdos y demás animales que van a la canasta básica. Tal cual. Y ahí, Tommy, yo te pregunto, si vos no vendiste al inicio o no vendiste ahora con dólar maíz, el 1 de septiembre, si ves el precio un escalón más abajo, ¿vas a salir a vender? Esa es la Lo gran dejo en la pregunta, bolsa. ¿no? Esa es la gran pregunta que por ahí da esa sensación de que qué va a pasar con los consumos a partir de septiembre. Es decir, van a seguir sosteniendo los precios para poder comprar o qué va a terminar. Y ahí va un gran paréntesis también, Tommy. Habrá que ver qué pasa después de las PASO también, o sea, esa es una gran incógnita. A ver, viste, ya quizás la semana que viene, después de las PASO, el dólar maíz quedó en el olvido porque se complicó todo o tenemos una devaluación de lo que sea, hasta después de las PASO va a ser una incógnita. Y ni hablar si pensamos después para el tema de los consumos, como decíamos, va a ser una Sí. incógnita si efectivamente van a seguir pagando, van a seguir tratando de estar con los precios actuales para poder seguir comprando, ¿no? Marie, perfecto. No, no sé si querés hacer algún comentario. Ah, ¿tenés algo más de maíz? Y ya Sí, para ir no, no, en pasando a. realidad. Sí, sí, acá era para mostrar nomás que en definitiva ya está muy avanzada la cosecha y los rindes vienen siendo cada vez, Ujú. o sea, vienen peor que el año pasado, ¿no? En todas las zonas. Bueno, Campaña soja, 23-24. porque vas a hacer algún comentario de soja ahora porque, a ver, está, digamos, la esperanza de que pueda aparecer algo o no para septiembre. Hay buenos precios para noviembre y mirá cómo le sacó, digamos, estrellato el maíz a la soja, de todo lo que le dedicamos al maíz, pero con la soja hay algo más para ver, ¿no? Tal cual. Ahí un poco la pregunta es, Tommy, si me conviene vender, por ejemplo, soja en noviembre en $360, pensando en, bueno, cómo está todo el contexto internacional y demás, que por ahí, si efectivamente el clima se normaliza, puede llegar a ir una recomposición de oferta, ¿no? Pero pensando en que la posibilidad de un dólar soja nuevo existe, es una probabilidad, yo creo, bastante alta. No sé si te conviene vender soja en noviembre, justamente porque si de repente el dólar soja aparece en septiembre o en octubre, la posición noviembre termina siendo alcista. Recordemos que siempre aparece, en la medida que hay un dólar soja, un dólar maíz, lo que sea, baja en dólares la posición del disponible y suben las diferidas en dólares, porque se recompran esas posiciones. Entonces, si vos justamente te vendiste soja en noviembre y no te va a quedar muy bien si tenés un dólar soja justo en septiembre o en octubre, ¿no? Ese es el gran tema. Yo te diría que si querés vender soja en dólares, tendrías que hacer un diversificado, vender algo en septiembre, algo en octubre, algo en noviembre, como para que por las dudas puedas agarrar las diferentes posibilidades de que hagas un dólar soja en cualquiera de esos momentos. Pero no atolondrarse y hacerlo ahora, esperar por ahí a ver qué pasa, o sea, estar stand-by en agosto, ver septiembre y ahí en septiembre si sale algo, esperar que traccione soja a noviembre, digamos, pero esperar un poco, ese es el mensaje, entonces. Y yo esperaría, sí, sí, sí. Habría que esperar, justamente, a ver, tenés las elecciones dentro de una semana. O sea, me parece que las pasos van a ser un gran medidor también, entonces, ya vender ahora o vender dentro de 2 semanas, yo prefiero vender a futuro dentro de 2 semanas. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Perfecto. Bueno, sigamos entonces con campaña 23-24, te desconfiguro un poco, pero Sigamos con bueno. la 23. Acá el gran tema es niño sí o niño no. Ese es Ah, un poco el gran tema, ¿no, Tommy? En definitiva, estamos en evento niño, en teoría. Fíjense que ya prácticamente lo que sería julio, agosto, septiembre, ya estamos en evento niño. Todas las que son las barras rojas es niño, lo que es gris es neutral y la niña es azul. Ya, por suerte, la niña no se la ve prácticamente.
Ahora, sin embargo, por ahí hay zonas que están todavía complicadas, hay zonas que justamente tienen el trigo sembrado y se está necesitando agua, y de hecho para adelante los pronósticos por ahí asustan un poco todavía. La Sí. única zona que por ahí recibiría lluvias inferiores a lo normal, por así decir, parecería ser el este de Buenos Aires. El resto, bueno, Superior a lo normal. superior a lo normal. ¿Dije inferior? Creo que si está grabado, después vemos. Es que pasa que Pero ya como- estoy muy, muy pesimista, entonces es inconsciente. sí, yo cuando vi este No, mapa, la parte blanca exactamente, que tenemos ahí, la mitad de la bota de Santa Fe y la parte de Entre Ríos, ¿qué significa? y aparentemente esto significa que estaría como fuera de rango, ¿no? Es decir, no solo lo que sería lo más amarillito, anaranjado, es inferior a lo normal. Ya blanco es peor que eso. Esa es un poco lo que preocupa, ¿no? Porque Sí, es la zona más afectada de la campaña pasada, es la que se clavó con el trigo la campaña pasada, no tuvo gruesas, le fue mal con el maíz, se le prendió una vela a lo que es el trigo por ahí como para hacer algo de caja y empezar a salir de un año para el olvido completamente. Y lo que nos está diciendo esto es que por lo menos en este tipo de pronósticos, de agosto a octubre vamos a tener lluvias inferiores a lo tal normal. cual, tal cual. Entonces, planteos súper defensivos y de vuelta a esperar a ver qué pasa o sea, vamos a esperar que termine la película. Tampoco seamos tan pesimistas, siempre hay situaciones lluvias que pueden salvar. Los trigos, yo estuve, no sé mucho, estuve por esa zona y los trigos no se veían, o sea, estaban en el inicio, pero no se veían mal. Hay que ver si con lo poco que les pueda llegar a caer, si este pronóstico es correcto, tiran para poder dar una producción que ayude a recomponer un poco la actividad financiera de la zona. Pero sí, Tal cual. no, no es de buen agüero estos pronósticos. Tal cual. Esa es la preocupación, Tommy, ¿no? Ojalá que esto esté equivocado, ¿no? Y que efectivamente el niño empiece a traer las lluvias tan anheladas que se necesitan justamente para empezar a recomponer lo que sería la gruesa. Ahora, lo que se hablaba inicialmente, cuando efectivamente se decía, bueno, que se venía el niño, y todo parecía como que realmente iba a ser así, bueno, en principio lo que se habla es de una gran recomposición de oferta de lo que sería Sudamérica, y esto es muy importante. De repente, si efectivamente empezamos a tener lluvias y se pueden sembrar bien y después tenemos un verano más llovedor, fíjense que el gráfico habla por sí mismo. Este es el gráfico de soja de lo que sería producción de Sudamérica, pensando en la 23-24. Lo que fue las dos campañas anteriores, fíjense cómo un país termina compensando a otro. En el 21-22 nosotros estuvimos bien y Paraguay y Brasil estuvo complicado, pero fíjense que en la 22-23, perdón, Brasil termina teniendo récord, Paraguay viene muy bien, y nosotros fallamos, pero aún así terminamos prácticamente de parte de Sudamérica en los mismos números. Entonces, hubo una compensación de países ahí, ¿no? Para la 23-24, si efectivamente se dan las lluvias y todos tenemos la recomposición de oferta que se espera, perdón, fíjense lo que va a pasar con la producción. Bueno, atentos a los precios también. Lo mismo con maíz. Fíjense que maíz también iríamos justamente a una muy buena recomposición de oferta. Y acá, Tommy, resumido, nosotros miramos el precio de presupuesto, en realidad hacemos un precio de presupuesto, que lo comento muy brevemente en qué consiste. Marie, un día me tenés que prometer que hay que hacer como un spot donde nos expliquen bien cómo se arma el precio del presupuesto, porque es una materia súper, es una herramienta, me quedé algún rezago de mis años académicos, es una herramienta súper útil para entender por qué se lo usan tanto los analistas de mercado. Tal cual, tal cual. Es muy importante porque termina siendo como tu norte, ¿no? Ese es el Mm. tema. Vos lo tenés al inicio de la campaña o incluso antes de arrancar la campaña y lo vas mirando durante todo el periodo de comercialización. ¿Cómo lo sacamos muy brevemente explicado? El USDA publica un precio
para el farmer de Estados Unidos puesto en el campo, que le llaman precio tranquera, ¿no? Desde ese precio nosotros lo sacamos por basis histórico para llevarlo a Chicago y vamos teniendo en cuenta máximos y mínimos. De Chicago lo traemos a Argentina también a través de basis, teniendo en cuenta también máximos y mínimos, lo que nos termina dando un rango. Nosotros en mayo, arrancamos esto a ver en febrero ya, pero en mayo terminamos sacando como un precio definitivo. En definitiva, el rango que nos terminó dando, haciendo todo esto, era hablando de la soja mayo 24, entre 2.90 y 3.14. Ahora, nosotros ahí le ponemos una cuota subjetiva y llevamos el precio a 3.20. ¿Por qué? Porque, bueno, decíamos, en 3.14, ¿quién va a producir soja? Por ejemplo, era uno de los puntos. Después, el otro tema es, no podemos poner, por ejemplo, 3.50 o 3.40. En ese momento el mercado en mayo estaba a 3.45 y nosotros tiramos un poco para abajo. ¿Por qué? Porque se venía supuestamente una superproducción de Sudamérica y a su vez Estados Unidos en ese momento venía bien. Ahora en julio, con los últimos cambios de área que fue dando luz y por ahí algunas cuestiones más dudosas del Niño, terminamos subiendo el precio del presupuesto a 330, es decir, de 320 lo llevamos a 330. Lo mismo en maíz. En maíz llegamos a un precio de presupuesto para lo que sería abril en $190 y para lo que sería el julio en 175. Y acá un punto interesante, Tommy. Nosotros esto lo tenemos en cuenta con retenciones. Entonces, por ejemplo, 12% actual de retenciones nos da un presupuesto de 190 para el temprano y 175 para el tardío. Si nosotros llevamos las retenciones a cero, te vas a un precio de 215 para el abril y de 200 para el julio. O sea, tampoco se te dispara tanto si llevamos ese es un poco el mensaje, ¿no? Si llevamos las retenciones a cero, según esto, el precio del presupuesto no se nos dispararía tanto. Ahora, la pregunta acá es, bueno, ¿qué recomendamos nosotros en general? Y acá los invito siempre a consultarnos, a acercarse a FIO en la medida que necesiten o quieran empezar justamente también a programar campaña que viene. Tenemos un área de análisis de mercado y exclusivo de consultoría. ¿Qué es lo que venimos recomendando? En principio, aprovechar las volatilidades que hablábamos de cuando te da el clima de Estados Unidos, cierta volatilidad, la guerra. Bueno, esos días, por ejemplo, semanas, justamente cuando pasó esto del clima y de la guerra, teníamos precios más cercanos a 185, por ejemplo, para el julio, y más cerca de 195, 200 para el abril. Y lo que decíamos ahí es, ojo, aprovechemos a marcar algo para el que no hizo nada, para la nueva, marcar algo en estos valores, porque si efectivamente después llegás a tener una muy buena producción de parte de Sudamérica, ojo con los precios. Y efectivamente después que pasó esa volatilidad de la guerra y del clima de Estados Unidos, los precios se pincharon de nuevo. Entonces, el mensaje y lo que nosotros recomendamos es, en principio, no más del 20%, porque todavía no está sembrado, por supuesto, pero con margen hasta 20% iríamos marcando en la medida que los valores se acerquen a 200 el temprano y 185, 190 el tardío. Siempre el tardío va a estar un poco más castigado por la mayor producción, ¿no?, que tenemos en el tardío. Y lo que vos nombrabas también de Brasil. Y en soja tenemos un precio de presupuesto de 3.30, sin embargo, recomendamos por ahí marcar en 3.40, ni hablar 3.50, son valores que nosotros recomendamos para ir marcando de nuevo, hasta un 20%, ¿no? Bueno, Marie, vamos, 57 minutos de charla. Yo no veo preguntas, así que si alguien quiere ir haciendo una pregunta, es momento para ir haciéndola. Solamente algún comentario de un compañero acá de BAF que me dice que todavía los tríos con la humedad de las últimas lluvias zafan, pero que el baile empieza en septiembre, como para reforzar un poco lo que veníamos hablando. No sé si quieres hacer algún comentario de trigo, ya como para ir cerrando, a ver. Dale. Antes, Tommy, de pasar a trigo, y solo te cierro con esto, por ahí la gran pregunta es, que venimos escuchando, si por ahí se espera la baja de retenciones porque voy a salir a vender, ¿no?, para la nueva.
Y el tema es por ahí, ojo, que quizás no tenés bajas de retenciones y tenés unificación de tipo de cambio, y en la unificación de tipo de cambio tracciona ventas. Entonces, la tracción de ventas por ahí termina siendo bajista. Entonces, cuidado por ahí con eso, ¿no? Y siempre y cuando, la recomendación siempre es ir hasta un 20%, o sea que si después hay una baja de retenciones y el precio sube, bienvenido sea, porque vas a tener un 80% de la producción todavía pendiente de venta. Y ahora sí, pasamos a trigo. Dale. En trigo, Tommy, no hacer demasiado hincapié en lo que es internacional, más que la guerra. Es decir, Rusia todavía tiene mucho stock de trigo, y fíjense que Rusia es un gran jugador en el mercado de trigo. Entonces, 50 Rusia y 30 Ucrania era lo que dijiste. eso Para era exportar. exacto. Ucrania en realidad en el total de productos. 40 de Ok. Ucrania en total de productos. Ahí podés tener incluido varios productos. En lo que era Rusia, sí era 50, pendiente de exportar de trigo únicamente. Entonces, Solo trigo. lo que pasa en la guerra efectivamente va a ser un tema para el trigo y para el maíz. El trigo, en definitiva, justamente los días que tuvimos suba, fíjense que fue por la guerra. Es decir, Rusia tiraba una bomba y, bueno, Ucrania tiraba una bomba, y ahí tuvimos los precios a la suba. Para lo que es Argentina, ya mirando un poco lo que fue el año pasado, en definitiva, terminó cerrando de 20 millones de toneladas como estimación inicial, terminamos en 12. Muy complicado. Este año los números están entre 15 y 18, yo creo que vamos a estar más entre 15 y 16, justamente por cómo está pintando el tema ahora. Ya se recortó área, o sea, se proyectaba sembrar 6.3 millones de hectáreas y se sembraron 6 millones hasta ahora. Entonces, y de ahí va a ir dependiendo un poco lo que pase con las lluvias. La condición de cultivo, que viene por ahí parecida a lo que fue el año pasado, entonces ahí es donde nos deja, ojo, estar atentos, lo que hablábamos del tema de las lluvias, y en definitiva, el momento del precio, ¿no? Acá lo que les decía, semanas atrás, cuando pasó lo de la guerra, tuvimos un precio que llegaba a los 2.45, casi 2.50. Esto hablando del trigo de diciembre, ¿no? Y ahora lo tenés más cerca de 2.30. Si miramos el precio histórico del trigo, es de $200, teniendo en cuenta el año pasado, que incluyó todo el evento de guerra y el evento climático de Argentina. Entonces, para volver a los mismos precios, de mínima tendrías que tener de nuevo un tema muy importante con la guerra o un tema muy importante con el clima. En el mientras tanto, a mí los 240, 245 que por ejemplo estaban la semana pasada, me gustan para vender, Tommy, obvio teniendo en cuenta en qué condiciones estoy yo productivo, digamos. O sea, si estoy en los lugares donde está bastante bien el trigo, y si le cae una lluvia en septiembre estamos ok, ahí es donde iría marcando. Si veo por ahí más riesgo, obvio que no, pero es un tema como para ir mirándolo. O armar estrategia de venta, que también llamen a FIO para por ahí no comprometer mercadería, pero poder ir armando estrategias y poder sacar cualquier tipo de utilidad de estos tipos de precios que tenemos ahora. Mari, estábamos una hora. Yo no sé si querés acotar algo más. Yo para ir... No, ahí justamente lo que te iba a decir es, quizás cuando lo tengas en 2.45, 2.50 el trigo por volatilidad, bueno, si no querés vender, búscate un put al menos, o un piso techo, el piso techo comprándote un put, vendiéndote un call, o viendo alguna alternativa como para ponerle algo de piso justamente en la medida que el precio suba y te dé esa posibilidad. Para lo que es soja y maíz nuevo, por ahí los puts están un poco más abajo, porque tuvimos precios que estuvieron más arriba, ahí por ahí era el momento quizás de los puts. El tema es que todavía falta mucho tiempo y vamos a pagar mucho valor tiempo en las primas. Entonces, por ahí se complica justamente por ese lado hacer opciones, ¿no? Hacer justamente put o call. Y cualquier duda de lo que es un put sintético o un piso techo o todo lo que acabas de decir, que llamen sin ningún problema a FIO. Totalmente. Para que se lo expliquen, que es parte de la consultoría que hacen, del servicio que hacen como corredores, es bajar a tierra este tipo de estrategias que a veces son bastante complejas de hacer, pero si tenés a alguien que te lo pueda hacer y explicártelo, te
te podés ahorrar mucha plata y además ganar. Tal Así que cual. bueno, Marie, tendríamos que ir cerrando ya. No sé si te quedó algo por decir o algo. No, no, no. Yo, Tommy, más o menos repasamos todo lo que teníamos pensado, así que Bueno, estaríamos ok. genial. De mi parte, entonces voy a ir cerrando, Mari, te agradezco mucho a vos por estos minutos que nos dedicaste, a todo el equipo ahí de FIO, a Dante, al Chaque y demás. Y bueno, invitarlos para en breve, podríamos hacer otra más para el mes de octubre para evaluar en cuántas les pegaste o no, de los que fuimos diciendo. Y bueno, también que se contacten con nosotros de VAP con el área de canjes por los diferentes, ahí ven todas las redes que tenemos para que nos puedan llegar a contactar y que nos pregunten lo que sea por el área de canjes, si necesitan que nos pongamos en contacto con FIO, lo que sea que se les ocurra, estamos a su disposición para atenderlos. Así que bueno, esto ha sido todo por esta emisión de Academia. Gracias, Marie. Muchas gracias, Tommy, muchas gracias a todo el equipo y bueno, excelente la iniciativa también, así que cuentan con nosotros para seguir. Vemos en octubre a ver si lo repasamos. Dale. Y arma algo de los precios promedio, los precios, los costos estimativos que estábamos hablando. Dale, Eso estaría dale, bueno, hermano. perfecto. Y bueno, pero basta, no les sacamos más tiempo. Muchísimas gracias por estar del otro lado y los esperamos en la próxima edición de Academia Agro. Chau, chau. Gracias a todos. Chau, Marie. Chau, chau.